Bienvenidos a este video. Mi nombre es Gustavo Adolfo Beltrán y los voy a acompañar durante su proceso de formación en esta electiva denominada electiva 1, TIC en la infancia. Bueno, para dar inicio al proceso de autoaprendizaje de la licenciatura en educación infantil, pues es necesario abordar unas lecturas, las cuales ustedes ya tienen disponibles en plataforma Moodle de distancia. De igual forma, tienen unas actividades que deben de desarrollar en este primer momento de autoaprendizaje. A continuación, pues vamos a abordar una de las temáticas que hacen parte de este primer momento de autoaprendizaje, sin olvidar que cada uno de los momentos de autoaprendizaje tiene un subeje problemático. En este sentido, el subeje problemático para el siguiente momento es cuáles son los referentes históricos, sociales y culturales de las TIC en el marco de la globalización y su impacto en la educación. Entonces, para lograr comprender un poco más este subeje problemático, vamos a presentar cada uno de las ideas y de los elementos que conforman esta pregunta orientadora. Entonces, en este sentido, vamos a hablar primero qué son las TIC, ¿sí? Generalmente encontramos este acrónimo TIC, el cual hace referencia a tecnologías de la información y la comunicación. En algunos momentos tenemos la concepción de que las TIC son solamente aquellos elementos o programas que están relacionados única y exclusivamente con el uso del Internet. Pues, pues bien, el Internet hace parte de este mundo de las tecnologías de la información y la comunicación, pero hay una gran variedad. Debemos de tener en cuenta que abarca, cuando hablamos de TIC, abarca todo lo que tiene que ver con la informática, tanto a nivel de dispositivos de hardware, o sea, los elementos físicos, como de software, que son los elementos de aplicaciones o lógicos, como en algún momento algunos referentes de los relacionan. Pero no solamente son esos elementos máquina del equipo de cómputo, sino que hoy en día hablamos de elementos tecnológicos como el celular, las tablets, el televisor, el equipo de sonido, el radio, porque resulta que el concepto no es un concepto reciente, ya tiene varios años, décadas inclusive, de estar en, en el mundo cotidiano y en el mundo de la educación. Sin embargo, pues hacen parte los campos de la informática, de la microelectrónica, donde su principal aliado para potenciar el uso de las tecnologías de la información ha sido la utilización de los circuitos integrados, de los chips de silicio y elementos que se han llevado a miniatura para cada vez elaborar dispositivos electrónicos cada vez más pequeños y eficientes. Y pues a nivel de las telecomunicaciones encontramos todos los canales que nos permiten la comunicación, ¿sí? Entonces estamos hablando de señales de radio, de señales de televisión, señales alámbricas, señales inalámbricas, por donde viajan información, ¿sí? En ese sentido, pues este desarrollo en las telecomunicaciones ha permitido un impulso abismal a la Internet que recoge todos estos elementos de voz, datos, texto, ¿sí? Que generalmente pues estamos acostumbrados a utilizar. Ahora bien, hay que tener en cuenta que al ser un recurso tecnológico, las TIC, y al querer nosotros hablar de que nos hemos apropiado del uso de las TIC de forma cotidiana y, por qué no, a nivel educativo, debemos de tener tres elementos básicos en nuestro saber, ¿sí? Debemos ser capaces de accesar a la información,
¿sí? Debemos ser capaces de organizar, ¿cierto? Esa información y de saber buscar información en estos elementos que conforman las TIC. Pero también tenemos que tener la capacidad de transmitir información. En este sentido, muchos de nosotros simplemente utilizamos las TIC para acceder a información y descargar información, ¿sí? Pero nunca nos preocupamos por gestionar información y mucho menos por emitir información que le pueda interesar a otras personas. Entonces, en este sentido, debemos de ir evolucionando, debemos de ir adquiriendo esas competencias, esas habilidades y pasarlas no solamente al ámbito cotidiano, sino nosotros como licenciados en educación infantil, tener la capacidad de llevarlo al aula de clase y transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, vemos cómo surgen conceptos como las TIC en la educación. Entonces ya sabemos que las TIC son todos esos elementos a nivel de telecomunicaciones, a nivel de dispositivos, a nivel de información que están accesibles. Pero cuando lo llevamos al mundo de la educación, quiere decir que todos estos elementos deben de acompañar, ¿sí? Deben de fortalecer y deben de ser facilitadoras de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? De una forma transversal, ¿sí? Donde a raíz de ir o a través de ir involucrando las tecnologías en el aula de clase, nosotros podamos no solamente acceder o formarnos con la información que el maestro eh, orienta o el maestro suministra, ¿sí? Sino que debemos de tener la capacidad de buscar y contrastar esta información con otras personas, ¿sí? Con otros documentos, con otros profesores, con otros estudiantes. Esa es en sí la finalidad de las TIC en la educación, ampliar ese rango de los procesos de enseñanza-aprendizaje y que no todo se quede dentro del aula de clase, sino que se salga de esa aula de clase, que se salga de la escuela, ¿sí? Y se vaya en un sentido, o se llegue a un sentido global de la educación. Obviamente hay avances en el país, como lo es la educación, la misma educación a distancia, de la cual nosotros hacemos parte, la educación virtual, pero vemos que en todo sentido, en todos estos, eh, todas estas figuras de la educación, siempre va a estar presente la institución, la escuela, y siempre van a estar presentes los maestros. Claro está que en el caso de la educación a distancia, la educación virtual, los procesos de aprendizaje autónomo se fortalecen, se desarrollan y es en sí una de las necesidades que hoy en día tiene la educación. Que no simplemente sea el estudiante un recipiente que hay que llenar de información y de información, sino que se le den las herramientas, los conocimientos, los saberes, para que ellos también adquieran esa información que consideren importante para sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Por último, aparece un término que tiene un, un proceso enmarcado en la historia reciente del ser humano y que involucra aspectos del ámbito político, social, cultural, económico, tecnológico, por último, ¿sí? Y es la globalización, ¿sí? Hemos escuchado de la globalización, cómo la globalización afecta los mercados competitivos, afecta la cultura, afecta la sociedad en general, pero vemos que también la globalización ha permitido el promover el uso de la tecnología y que todos estos otros elementos como lo es la economía,
economía y la política no sea regional, sino que sea en algún sentido global. Y es así como inicia este proceso de globalización después de la Segunda Guerra Mundial, eh, consolidándose en los años 90 eh, con, con un aspecto eh, político y económico enmarcado en el capitalismo y en el socialismo, ¿sí? Donde históricamente teníamos en ese periodo de tiempo dos potencias mundiales, donde cada una estaba con un modelo económico y ver cómo una se impone sobre la otra, en este caso pues el capitalismo y su mirada eh, sobre la concepción de la economía desde aspectos políticos y cómo este cambio y lograr establecerse a nivel mundial lo que tenía que ver con los procesos capitalistas generan eh, que no solamente los aspectos económicos, sociales, se vivan a nivel global, sino a través también de la tecnología y cómo la tecnología promueve estos aspectos. Ahí en Colombia, en ese sentido, en Colombia nos genera y en los países desarrollados nos genera un problema en su momento y es la brecha digital, donde encontramos escuelas, donde encontramos personas, encontramos estudiantes, donde encontramos maestros con con sistemas de formación basados en el siglo pasado, ¿sí? Eh, con una escuela tradicional de transmisión de conocimiento, el cual no incorpora obviamente la utilización de elementos innovadores o novedosos. Y es así como eh, la educación se queda rezagada en algún sentido, eh, porque simplemente se tiene acceso a la información que maneja el maestro, que se maneja en los libros que están disponibles dentro del aula o dentro de la escuela. Y esto genera una brecha a nivel de los procesos de enseñanza-aprendizaje bastante amplios con respecto a, al mundo, ¿sí? En ese sentido, Colombia ha implementado varias estrategias eh, como la formación de maestros a nivel de la utilización de las tecnologías, de la información, de la comunicación, a través de diferentes cursos, a que te cojo ratón, Master Teacher, eh, y para las escuelas estrategias como computadores para educar, que aún hoy en día se encuentran vigentes, iniciando con una fase donde crearon y dotaron aulas de informática y esta parte de la formación también involucraba suministrarle a los profesores, a los maestros en las escuelas, equipos tecnológicos. Entonces, se ha tratado de minimizar esa brecha, no solamente con formación, no solamente con tecnología, sino también con normativa. Entonces encontramos políticas que tienen que ver con las TIC, encontramos lineamientos, a nivel de los docentes vamos a encontrar lineamientos de competencias básicas en el uso de las TIC por parte de los maestros. Esto ha logrado disminuir esa brecha digital en cierto modo, pero encontramos que en regiones alejadas del centro del país, donde los canales de comunicación eh, no son los mejores, aún esa brecha se presenta, ¿sí? Encontramos casos también donde se cuenta con la infraestructura
física, pero encontramos que los maestros han generado un rechazo hacia el involucrar todas estas tecnologías en el aula de clase. Y aquellos que lo han hecho de una forma asistencial. ¿En qué sentido? En tener una grabadora, en tener un televisor, en tener un video bin para transmitir conocimiento. Entonces han cambiado el tablero y la tiza por un computador y un video bin, pero sigue siendo la misma enseñanza tradicional. Entonces, nuestra tarea es comprender en sí cuáles son las competencias que debe desarrollar un maestro que involucre las TIC en el aula y cómo a través de esas TIC promover los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y pues vamos a caracterizar y vamos a conocer realmente si nuestros maestros en esta región han logrado, qué nivel básicamente han logrado con respecto a la incorporación de las TIC en la vida cotidiana y en el aula de clase. Muchas gracias, espero que esta videoconferencia les aporte luces a nivel de las lecturas que tienen, y en un próximo video pues vamos a trabajar algunas orientaciones que tienen que ver con este instrumento que les hablaba ahora al final, el instrumento que nos va a permitir caracterizar las competencias y las habilidades en el manejo de las TIC y en cómo las hemos involucrado en el aula de clase por parte de los maestros cooperantes de las instituciones educativas con las cuales tenemos convenio. Muchísimas gracias.